Hola estimados hermanos, un gusto poder saludarles una vez más. Estamos aquí con el repaso de la lección de escuela sabática. Quien les saluda el pastor Sariel Fiallos. También hay un grupo de pastores que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que hermanos, vamos a poner este repaso de la lección en manos de nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, en este momento Señor clamamos a ti pidiendo tu dirección, tu bendición y la guía, Padre, de tu Espíritu Santo. Queremos que al abrir tu palabra, Señor, podamos aprender mucho y que todo lo que se diga sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ministrar como Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estas palabras las dijo el pastor de los pastores, el Rey de reyes y Señor de señores, el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Hermanos, la lección de escuela sabática para esta semana, especialmente en la sección del día domingo, trae para nosotros una comparación de lo que nosotros como hijos de Dios, como miembros del cuerpo, que es la iglesia, y Cristo Jesús como cabeza del cuerpo, es lo que nosotros realmente somos. Y dice la palabra de Dios así, en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. En primer lugar, el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, pregunta, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No existe, hermanos, un ejemplo tan detallado como este que ha dado Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros representamos delante de los ojos de nuestro Padre. Somos la sal, somos la luz. La actitud de Jesús hacia las personas, ¿cómo era realmente? Me llama la atención que lo primero que dice al iniciar esta lección es que Jesús siempre buscaba lo bueno en las personas. Jesús, hermanos, siempre sacaba lo mejor que había en las personas. Y esto, tristemente, hermanos, es algo que muchas veces es diferente, distante de lo que nosotros somos, porque por lo general muchas veces sacamos solo lo malo de las personas, distinto a lo que Cristo Jesús hacía. Y no solamente, hermanos, eso, sino que los escribas, los fariseos, los saduceos, todo el tipo de sectas que existían, ellos eran un poco evasivos. Ellos pensaban de la siguiente manera: hay que hacer todo lo posible, decían, para evitar contaminarnos con el pecado. Pero en cambio, la filosofía que Cristo Jesús tenía era distinta, y él dice: la enseñanza de Jesús fue dramáticamente diferente. Se sumergió totalmente en este mundo, un pozo de serpientes, dice la lección, para reanimarlo, no para evitarlo, pues él era la luz del mundo. Noten qué interesante declaración, que lo dice Mateo y también lo dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 8:12. Pregúntese usted, amado hermano y hermana, ¿cómo se siente realmente con esta declaración de Cristo Jesús? Usted es la sal de la tierra, usted es la luz del mundo. Saben que antiguamente la sal era muy utilizada. De hecho, de acuerdo a los datos que la lección nos da, eran los recursos más importantes del mundo antiguo. Y como para nosotros también la sal servía, para darle sabor, para darle el sazón a los alimentos. Tenía muchas utilidades más, y algo que me llama la atención es que era un símbolo
de riqueza. Eso era la sal. Así que la verdadera riqueza de nosotros como hijos de Dios, ya pensando en este enfoque que da Cristo Jesús, que somos la sal de la tierra, significa que la verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos, que están siendo determinantes en el reino de Dios. Son las personas que están trabajando seriamente en la ganancia de almas para el reino celestial. Así que, hermanos, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, dice Cristo Jesús. Solo sirve para ser hollada y tirada, ya no sirve para absolutamente nada más. Y en cuanto a la luz, hermanos, la luz nunca brilla donde está la luz brilla donde está la oscuridad, y precisamente eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. No podemos aislarnos de las personas, no podemos separarnos del mundo, no podemos separarnos de este círculo en el que nos encontramos. Hay prostitución, hay drogadicción, hay ladrones, hay todo tipo de pecados, pero estamos en el mundo no significa que somos parte de, pero sí debemos trabajar porque nosotros somos la sal y también somos la luz. Debemos brindar, amados hermanos, esa luz que Cristo Jesús ha transmitido para cada uno de nosotros. La luz no evita la oscuridad, la luz brilla en la oscuridad. Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo, en sus vecindarios, en sus aldeas, en los pueblos, en las ciudades, para iluminarlos con la gloria de nuestro Dios. Quedémonos con ese mensaje en nuestro corazón para nuestra vida. Que Dios pueda bendecirles. A continuación tendremos al pastor Ulises Torres, que estará dando un avance más del repaso de esta lección. Gracias, pastor Sadiel Fiallos. Un saludo a todos los compañeros y a aquellos que nos ven, que nos escuchan a través de enriquecerse de la palabra de Dios a través de la lección número 8 ahora. Mi parte corresponde, dice, cómo trataba Jesús a los demás, a las personas. Y es que Jesús siempre sacaba la esencia y lo mejor de ellos. Jesús dice que extraía lo mejor de las personas. Y eso es lo que quiere hacer contigo, extraer lo mejor de ti. Entonces dice que Jesús, al leer y extraer las personas, dice que después de leer a las personas, ponerle una lupa y examinarlo, una radiografía, Jesús dice que los halagaba. Si tenía que halagar a alguien, lo halagaba, adulaba en el buen sentido de la palabra. Además de adular, también dice que enaltecía a aquel que tenía que enaltecer. Y qué lindo es ver eso, ¿verdad? Que Dios podría sacar lo mejor de ti, lo mejor de mí, la esencia, lo espíritu, ¿verdad? Lo que Dios puede crear en nosotros, porque Él sabe lo que ha creado. También en Mateo 8, 5 al 10 leo para ustedes, dice así la palabra de Dios. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre, dice, bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, escúchese bien esto, mire lo que Jesús dijo, que ni aún en Israel, oiga, ni Israel, el pueblo elegido de Dios, que ni aún en Israel, dice, había hallado tanta fe. Lo halló en un centurión, ni tanta fe. Entonces Jesús, cuando tenía que halagar y extraer lo mejor de las personas, lo hacía.
lo hacía, ¿verdad? Entonces, este centurión, su fe se demostró y se dejó ver. Igualmente, tenemos que estudiar, dice Marcos 12:34, que había un escriba que le estaba haciendo preguntas a Jesús acerca de los mandamientos, pero Jesús lo resumió en dos, y él también se lo terminó de explicar, y él le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Imagínense, qué lindo que Jesús le dijera a uno: no estás lejos, Juan, Pedro, María, Marta, Lázaro, no estás lejos del reino de los cielos. Vas por ese camino recto. Lo que tú estás ahorita escudriñando, vas en buen camino. Entonces Jesús trataba a las personas. Hay personas que no te reconocen lo bueno que eres como líder, como anciano, como miembro de junta, como director de un ministerio, escuela sabática, sociedad de jóvenes. No te reconocen, pero hay alguien que te va a reconocer con una corona verdadera y eterna si trabajas para él. Pero si entre más busques a Jesús cómo trataba a la gente, así también tú vas a tratar a las otras personas. Imagínese este escriba judío, allí estaba, y a pesar de escriba y herodiano, ¿verdad? Pero Jesús le dijo lo que tenía que decirle. También Colosenses 4:6 dice así, mire, esto ya aplicándolo a nosotros. Jesús es una cosa, ¿verdad? Hoy nosotros en nuestro tiempo tenemos que tener cómo tratar con las personas. No a todas las personas se tratan igual. Tenemos que aprender a conocer. Sea siempre vuestra palabra, dice, con gracia, sazonada, dice, con sal, para que sepáis cómo debéis, dice, responder a cada uno. Wow, con gracia, sazonada con sal. Vosotros sois la sal del mundo. Debemos de hacer eso, hermanos queridos. Ser la sal para otras personas. Decir las palabras adecuadas para cómo debemos de responder. No solo responder por responder. Así hay mucha cantidad de gente. Pero responder como Dios quiere y como Dios manda es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces te invito a seguir estudiando, ¿verdad? A seguir escudriñando y a saber cómo se trata a las personas, porque hay diferentes tipos de carácter. Cada persona es un mundo, no a todos debemos de tratar igual. Entre más te enriquezcas como hacía Jesús con todas las personas, personas duras, soldados, discípulos, pescadores, ¿cómo los trataba él? Escribas, fariseos, vas a aprender más. Dejamos la siguiente parte con el pastor José María Mejía desde Honduras. Pastor, Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Ulises Torres. Bendiciones para ti hasta nuestro país vecino, El Salvador. Queridos hermanos, queremos hablar acerca del día martes, el Ministerio Sanador de Jesús, parte número 1. Queridos hermanos, el método evangelizador de Cristo Jesús, hermanos, va más allá de discursos enlatados. Así nos menciona la lección. Y es que, hermanos, cuando usted compra un producto enlatado, usted ya sabe que trae químicos, trae sus preservantes y fecha de vencimiento. A veces nuestros mensajes se quedan como un producto enlatado. Ya sabemos cómo es, que trae fecha de vencimiento, y ya sabemos qué tipo de sabor es el que trae. Pero hoy en día, queridos hermanos, nosotros necesitamos encarecidamente pedirle al Señor dirección para nosotros satisfacer las necesidades de las personas, ministrar a través de cómo Jesús ministraba. Hoy hay personas que están sufriendo situaciones físicas, mentales, emocionales, de estrés, de ansiedad, de depresión, más en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, queridos hermanos, Cristo desea a través de nosotros trabajar por medio de esas personas para que nosotros hagamos la voluntad y la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra obra para realizar aquí en la tierra. Pero hermanos, necesitamos más allá de suplir una necesidad física, mental, suplir una necesidad muy importante. Y todas las personas hoy en día necesitan a Jesús en sus corazones. Y eso nosotros ya lo sabemos, por eso a veces es un evangelio enlatado. Porque ya sabemos nosotros que la gente necesita a Jesús. Pero ¿cómo hacer que la persona necesite a Jesús realmente? Hermanos, debemos de recordar que Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas, hermanos, a través de su testimonio personal. Es decir, hoy en día, hermanos, más de predicar un evangelio ya desfasado a como nosotros sabemos que se predica hoy en día, ya sabemos qué es lo que vamos a ir a decir,
necesitamos involucrarnos más con las personas. ¿Qué sueños tiene esa persona? ¿Qué metas tiene esa persona? Saben, hoy en día, si un hermano está en una construcción de su casa, de su vivienda, ayúdelo a construir entonces. No solo ore para que Dios le provea, sino que haga lo que Jesús hacía. Y queremos recordar una historia fascinante que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 7. Y dice la palabra del Señor así. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y fue sanado y se fue para su casa. Queridos hermanos y amigos, esto es lo que necesitamos hoy en día. No solamente orar por la persona, sino que suplir la necesidad. Noten, Jesús oró por él, pero también satisfizo una necesidad de este hombre, y fue que necesitaba regresar a su casa. Hoy en día, hermanos, no necesitamos nada más solo predicar el evangelio y orar por una persona, sino que ayudarle a cumplir sus metas, sus sueños. Y otra cita muy importante la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34, y leemos la Biblia y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada podía a ella sanarla, sino que más bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare al menos tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo que ya estaba sana de aquel azote que había sido perseguida por mucho tiempo. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ve que es la multitud que te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, tocado su manto, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Queridos hermanos, el ministerio de curación de Jesús, hermanos, incluía mucho más que la sanación física y emocional. Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad que el pecado había destrozado. Por lo cual, queridos hermanos, si el amor de Cristo motiva a desear el bienestar físico y emocional de un individuo, también nos motivará mucho más a desear el bienestar espiritual de esa persona para que pueda vivir la vida al máximo aquí y por toda la eternidad. Queridos hermanos y amigos, es hora de pedir al Señor encarecidamente que podamos ministrar a través de los ojos de Jesús, ministrar a través de la vida de Jesús, ministrar como Jesús lo hacía. Es el tiempo de poder tomar esa decisión, hermanos. ¿Y qué tipo de ideas nosotros como iglesia podemos emplear para poder hacer obras maravillosas en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra colonia? Por lo cual, hermanos, la invitación es: ¿qué están haciendo como iglesia para marcar una diferencia en la vida de las personas? Creo que es el momento de ministrar a través de los ojos, de la vida, de la mente, del corazón, de los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos contigo, Pastor Dani. Hola hermanos, muchas gracias Pastor José María por empezar la primera parte de nuestro tema de la acción de esta semana, que dice el ministerio sanador de Jesús, parte 1, y seguimos el miércoles con la parte 2 de ese mismo tema. Y vemos, hermanos, que Jesús, cuando estuve aquí en la tierra, Jesús tuvo un triple enfoque en su misión. Jesús generalmente, a lo largo de los días, Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús también sanaba a la gente. Jesús siempre tenía una mirada de amor
compasión y misericordia para las personas. Jesús miraba a la gente y veía que ellas eran como ovejas que no tenían pastor. Eran como personas que caminaban por la tierra y no tenían como que un sacerdote, no tenían una persona que hiciese la voluntad de Dios. Entonces Jesús tenía este trabajo de predicar, de enseñar y también de sanar a la gente que iba hasta él, pidiendo para que echase fuera un demonio, pidiendo que pudiese ver, pidiendo para que pudiese caminar como los otros. Y entonces Jesús ayudaba a todas las multitudes que llegaban hasta él. Jesús ayudaba a las personas en sus mayores dificultades. Hermanos, todas las veces que las personas necesitaban de Jesús, necesitaban oír la palabra de Dios, necesitaban de estar más cerca de Dios, Jesús allí estaba. Y aquí tenemos una lección para nosotros hoy también. Todas las veces que necesitamos nos acercar a Dios, todas las veces que necesitamos de una cura para nuestras heridas físicas o nuestras heridas de la alma, Jesús puede curar a nosotros también. Como fue cuando estuve aquí en la tierra, cuando las personas se acercaban hasta Él y pedían su ayuda para ser curadas, hoy también nosotros podemos nos acercar hasta Él y así también será. Jesús también mirará hasta nosotros y tendrá amor, misericordia, bondad, tendrá compasión de nosotros, queridos. Jesús también hoy está aquí para nos enseñar que Dios es amor, para predicar que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús también está aquí para curar, para sanar nuestras heridas de nuestra vida, nuestras heridas de nuestra alma, nuestras heridas de nuestro cuerpo también. Jesús ha dicho eso en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Es eso que Él nos ha dado, es eso que Él nos da todos los días. Y eso es una abundancia de la gracia de Dios. El ministerio sanador de Jesús era la superabundancia de la gracia de Dios aquí en la tierra, en la vida de las personas y que también puede ser en nuestra vida. En Marcos 1, hermanos, hay un episodio en Marcos 1 de 32 al 39 que dice que Jesús se quedó todo el día sanando y echando fuera demonios, sanando a las personas y echando fuera demonios. Pero al fin de un día para otro, se pasó la noche y el otro día Jesús no quiso más se quedar allí sanando a las personas, echando fuera demonios. Y dijo para ir al otro lado de la orilla del lago, del río. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús no se quedó más sanando a las personas, echando fuera los demonios, haciendo con que las personas pudiesen ver? Porque Jesús en el verso 38 y 39 dice que Jesús no vino solo para curar. Jesús trabajaba sanando, pero Jesús estaba dando una muestra gratis del propósito de Dios en nuestra vida. Jesús estaba mostrando a las personas que no solo aquello que estaba haciendo el propósito de Dios, pero Jesús estaba aquí para predicar el reino donde no habrá más enfermedad, no habrá más demonios, no habrá más cosas malas. Jesús estaba aquí para mostrar que Dios no quería las personas enfermas, pero todo eso va a pasar. Y un día Jesús volverá y nosotros viviremos en un reino donde no habrá más ninguna enfermedad. Y era eso que Jesús quería enseñar y predicar a la gente en aquella época, en aquella fecha, en aquella data. Y hoy también nos enseña. Jesús también nos enseña eso, que esta vida nosotros podemos quedar enfermos, nosotros podemos quedar malos,
pero un día vendrá un reino donde nadie se quedará enfermo. Nadie más necesitará de una cura, porque viviremos eternamente con Dios. Queridos, que nosotros podamos ayudar administrando las necesidades físicas y emocionales también de otras personas, para que podamos desarrollar un ministerio de sanidad como Jesús y podamos mostrar a la gente que nosotros nos importamos con ellas. Seguimos ahora con nuestro amigo Pastor Emanuel Pérez. Muchas gracias, Dani. Un saludo para ti y también un saludo para cada uno de los compañeros que nos acompañan en el comentario del repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. La última parte de la lección, lo que le importa a Jesús. Y es que vemos que en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús le menciona a sus discípulos ciertos eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los días previos a su regreso. Pero en el libro de Mateo, capítulo 25, Jesús menciona también unas parábolas que resumen las cualidades del carácter que realmente le importa a Jesús para un pueblo que espera su segunda venida. Y estas son 3 parábolas importantes, que es la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los 10 talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes enfatiza la importancia de una vida genuina, auténtica y llena del Espíritu. La parábola de los 10 talentos subraya la importancia de usar fielmente los dones que Dios nos da o que nos ha dado a cada uno de nosotros. La parábola de las ovejas y los cabritos revela que el cristianismo genuino realmente ministra las necesidades de aquellos que Dios coloca en nuestra vida cada día. Ahora, si leemos Mateo capítulo 25, 31 al 46, allí encontramos cómo describe Jesús el cristianismo genuino. No vamos a leer todos, solamente quisiera enfocar en esta hora los versículos 35 y 36 de Mateo 25. Mi Biblia dice de la siguiente manera: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, a la pregunta ¿cómo describe Jesús el cristianismo genuino? Y aquí encontramos la respuesta. Él en esta parábola habla de satisfacer las necesidades físicas genuinas de las personas, un aspecto del relato que no debemos descuidar. Ahora, cuando un hermano se acerca a ti y te pide ayuda, un hermano que está pasando una necesidad, no solamente le digas: hermano, voy a orar por ti, porque recordemos que la fe sin obras es muerta, y eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Nosotros, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de ayudar a las personas, debemos de ayudarlos. No solamente cumplamos con decir que vamos a orar por ellas. La oración tiene poder, creo que la oración tiene poder, pero si Dios nos ha puesto en el camino, es para que nosotros les ayudemos en sus necesidades que están pasando en ese momento. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento describieron la condición humana como una enfermedad incurable. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 1, versículo 5. Pero también el profeta Jeremías, en Jeremías 30, 17, nos da el remedio para esa enfermedad que Jesús realmente quiere curarnos. Mira lo que dice Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ahora, Jesús es el remedio para la enfermedad mortal de nuestra alma. Jesús es el remedio para lo que realmente tú y yo estamos pasando hoy en día. No hay mejor medicina y no hay mejor doctor que Cristo Jesús. Ahora, la parábola de las ovejas y los cabritos nos exhorta a ti y a mí a satisfacer las necesidades físicas de quienes nos rodean. Pero hace mucho más que eso. Habla también de la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma. Y
y es su invitación a asociarnos con Él para ministrar a quienes nos rodean. Déjame decirte esto para ir finalizando. No hay nada más importante para Jesús que salvar a las personas perdidas. Segundo, Jesús no sana a las personas para que simplemente siguieran una vida de pecado más saludable. Nunca las sanó para eso. Tercero, todos los milagros físicos de Jesús sirvieron para ilustrar su poder divino, para liberar de la esclavitud del pecado. Y en Lucas 19:10 podemos mirar que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano y hermana, recuerda esto. Este fue el propósito de la vida de Jesús en esta tierra y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Salvarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso y feliz día sábado. Que tu espíritu ilumine hoy mi mente, que me ayude a recordar cada palabra, que consuele el corazón cuando esté triste, que me acerque más a ti. Cambia mis caminos, por favor, aunque me duela. Haz que mire cada día tus promesas, pues quisiera en realidad que ya amanezca y vivir en tu verdad. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. Sueño con tu abrazo y olvidarme que hay un tiempo, expresarte todo mi agradecimiento por tu paz en el más duro sufrimiento, por hacerme ver la luz. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar a lo más alto.